últimamente, bueno, ahora sí, parece que estamos en diciembre, ¿verdad? Apenas. En diciembre no tuvimos tanto frío como ahorita, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es de que están aquí. Como les decía mi hermano Adrián, sean bienvenidos, pues hay que tener ese cuidado, ¿verdad?, de las enfermedades, para que pues también no seamos de contagio, ¿verdad?, para otros hermanos. Y pues bueno, hermanos, vamos a ver un tema, es un tema especial, es un tema en el cual pues yo creo que es muy importante que nosotros también podamos entender este tema, que está muy apegado a lo que realmente debemos de ser nosotros como cristianos. Y pues bueno, hace unos días, ¿verdad?, acabamos de celebrar el Año Nuevo. Nos reunimos, pasamos un tiempo con nuestras familias en la sangre. También algunos que otros hermanos, ¿verdad?, también pasaron ese tiempo en coinonía con hermanos en la fe también. Pero algunos también a lo mejor y pasaron esos tiempos, ese tiempo de Año Nuevo lo pasaron solo, ¿no? Tal vez, a lo mejor por el trabajo, a lo mejor por alguna otra situación, y no pudieron estar en esa convivencia, en esa coinonía, ¿verdad? Y dentro de estas celebración, ¿verdad?, de Año Nuevo, pues bueno, normalmente nosotros lo que hacemos es, dentro de esta convivencia, pues es el desearnos, ¿verdad?, lo mejor para el siguiente año. Nos deseamos salud, nos deseamos prosperidad, nos deseamos felicidad, en fin, muchas cosas nos podemos empezar a desear, ¿verdad?, cada vez que empieza un año nuevo. Pero realmente no sé si alguien se puso a pensar lo que le espera para este año que empieza. Alguien se puso a decir, ay, pues este siguiente año pues me voy a enfermar, este siguiente año no voy a tener trabajo, este siguiente año, ¿no? A lo mejor y no nos pusimos a pensar en eso, ¿verdad? Siempre pensamos en lo mejor, ¿verdad? Y es bueno que nosotros pensemos siempre lo mejor. Pero algo en lo que siempre nosotros debemos de pensar es primeramente en Dios. Que Dios siempre esté guiando nuestras vidas. Y de esa misma forma, hermanos, por eso traigo este tema especial, que lo titulé Vivir para Dios. Este año, hermanos, sea un año en el cual nosotros vivamos para Dios. Y dentro de este tema, pues bueno, traigo algunas preguntas que quisiera que cada uno de nosotros nos pusiéramos a reflexionar en estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa para ti vivir para el Señor? ¿Qué es lo que realmente tú consideras dentro de tu vida vivir para el Señor? La otra pregunta es, ¿cómo mantienes tu fe viva? ¿Cómo mantenemos nuestra fe, principalmente cuando nosotros estamos pasando por pruebas, por tribulaciones? ¿Cómo mantenemos nuestra fe viva en el Señor? También otra pregunta, ¿cuidas diariamente de tu relación con Dios? ¿Qué tanto estamos cuidando esa relación con Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la coinonía también, ¿verdad?, con los hermanos. ¿Cómo cuidamos realmente esa relación con Dios? Otra pregunta, ¿qué hacemos cuando nos sentimos tentados a hacer algo que desagrada a Dios? ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por el pecado? Pues total, pues es un pecado pequeño, es un pecado que pues bueno, lo cometo a lo mejor ahorita y ya después ya pienso no volver a hacerlo, ¿no? Pero realmente, ¿qué hacemos para evitar caer en el pecado? Entonces, para esto, hermanos, pues bueno, vamos a iniciar con el tema. Antes de esto, hermanos, acompáñenme, vamos a dar gracias por este tiempo. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, una vez más por cada uno de mis hermanos que nos permites tú, Señor, tener aquí. Gracias, Padre, porque tú les has dado ese denuedo, ese tiempo, Señor, para que puedan disponer de su vida, Señor, de su tiempo para ti, Señor, para que puedan aprender de ti, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de ellos, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a la vida de cada uno de ellos,
Que seas tú, Señor, que no sean mis ideas ni mis palabras, Señor, sino que seas tú, Padre. Usa mi vida, Señor, para que pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos, Señor. Y que seas tú, Padre, sembrando tu palabra en cada uno de sus corazones, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues bueno, hermanos, como les decía, el tema, vivir para Dios. Y nuestro texto base, hermanos, va a ser Mateo 22, 37. Mateo 22, 37. Y dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, vean aquí, Jesús mismo nos está dando esta, aunque no lo dice como tal, pero es una ordenanza que Jesús está dando. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con poquito, dice, con todo tu corazón. ¿Y qué más? Y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, hermanos, que nosotros debemos de vivir para el Señor día a día, con todo nuestro corazón. Es decir, cualquier idea, cualquier pensamiento que pudiera surgir desde nuestro corazón debe de estar primeramente puesto en Dios. Y de igual forma, pues como dice aquí, nuestros pensamientos también deben de estar guiados siempre por Dios. Que Dios sea lo principal en lo que nosotros pensemos cuando nos despertamos. ¿Qué es lo que hacemos primeramente? Nos despertamos y decimos, híjole, ya es lunes, hay que ir a trabajar. ¿O qué decimos? Ay, Señor, gracias por este día. Gracias porque estoy sano. Gracias porque tengo trabajo. Gracias porque tengo a mis hijos. En fin, son muchas cosas que nosotros podemos dar gracias dentro de nuestra vida. Pero realmente, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar en darle gracias a Dios por su amor y por su misericordia? Por todo lo que tenemos, ¿cuántas veces podemos darle gracias a Dios durante el día? Y aquí, hermanos, lo importante es cómo podemos hacer para que realmente este versículo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, realmente sea reflejada en nuestras vidas. Bueno, a través de evitar el pecado. Y como primer punto, vamos a ver que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y la palabra pecado, hermanos, viene del griego hamatá, que significa básicamente el perder, el renunciar, el errar en el blanco. Ya en otras ocasiones también nuestro pastor nos ha estado hablando acerca del pecado, del significado del pecado. ¿Qué es lo que significa el pecado? Bueno, que estamos fallando en el blanco. Estamos fallando cada día de nuestras vidas si nosotros estamos en pecado. ¿Y cuál es ese blanco? Pues bueno, el seguir la palabra de Dios, el seguir los pasos de Jesús. Ese es nuestra meta, ese es el blanco al cual nosotros debemos de apuntar. Y si nosotros pecamos, pues bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos fallando el blanco, no estamos dirigiéndonos a Dios. Nuestra vida no es agradable a los ojos de Dios. Por eso debemos de alejarnos del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Y nosotros podemos decir, bueno, pero es que hay muchas tentaciones. Sí, hay muchas tentaciones en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, en las escuelas, en los trabajos, en nuestra propia familia. Hay muchas tentaciones. Hay muchas oportunidades en las que nosotros podemos llegar a pecar, pero está en nosotros el poder decidir seguir a Dios. Nosotros también podemos decir, bueno, es que es muy difícil seguir a Dios. Bueno, todo va a depender qué tanta comunión y qué tanto estemos acercándonos a Dios. Si realmente nosotros estamos enfocándonos en Dios, el pecado no va a poder tener esa oportunidad de tentarnos a nosotros en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a estar viendo es
el blanco. Y el blanco es seguir a Dios, aprender de Dios, ser lo más obedientes a los mandamientos de Dios. Y como les decía, a lo mejor van a decir, bueno, pero es que no es nada fácil. Sí, efectivamente, muchas veces no va a ser fácil. Y vamos a ver un claro ejemplo. ¿Qué es lo que dice en la palabra de Dios? Acompáñenme, vamos a ver en Job 1:1. Job 1:1. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Por qué era perfecto y recto, hermanos? Aquí dice, porque él era temeroso de Dios y sobre todo, ¿qué dice? Apartado del mal. Es decir, apartado de todo aquello que no era agradable a Dios. ¿Qué tanto nosotros nos estamos apartando del pecado? ¿Qué tanto en nuestra vida diaria nos apartamos del mal? Nos apartamos de las tentaciones cuando las vemos. Otro ejemplo, ¿qué pasó con José cuando fue tentado? ¿Qué es lo que hizo José? Yo aquí me quedo, no hay ningún problema. Cuando fue tentado por la esposa del gobernador, ¿qué es lo que dijo? No, yo no importa, aquí me quedo, yo aguanto, yo sí soy firme. ¿Qué es lo que hizo? Corrió, huyó, se alejó del pecado, se alejó de la tentación. Entonces, de igual forma nosotros, hermanos, cada vez que se presente esa oportunidad, vamos a llamarlo así, de caer en pecado, de caer en esa tentación, nosotros debemos de alejarnos, debemos de ir en dirección contraria al pecado, cambiar completamente ese camino si es que nosotros estamos todavía en pecado. Como les decía, pues si nosotros estamos pecando, pues entonces no estamos acertando en el blanco, no estamos siendo diligentes en nuestra vida delante de Dios. Nos desviamos de lo que hubiera sido correcto hacer. Cada vez que pecamos, nosotros nos estamos desviando cada vez más de la presencia de Dios. Nos estamos alejando de Dios. ¿Y qué es lo que dice el tema, hermanos? Vivir para Dios. Debemos nosotros de vivir cada día de nuestra vida para Dios. Porque cuando nosotros vemos en la palabra de Dios nos habla que acerca del pecado, que el pecado es algo más profundo que el solamente decir, pues bueno, yo ya robé, o yo ya maté, o yo estoy en adulterio, pues sí, está bien. Ok, a lo mejor y en esta vida, en este mundo, no habrá alguna consecuencia. Tal vez nunca se den cuenta que robamos, tal vez nunca se den cuenta que adulteramos. Pero Dios, recordemos que todo lo ve. Y la peor consecuencia va a ser una consecuencia para nuestra eternidad. Porque cuando nosotros partamos, cuando el Señor nos llame a cuentas, ¿cuál será nuestro pecado o nuestra recompensa? ¿Será el vivir eternamente con Dios o será que seamos echados al lago de fuego? ¿Cómo queremos vivir eternamente? Lo que vivamos aquí, sí, va a depender mucho también de cómo nosotros obtengamos ese galardón o ese castigo de parte de Dios. Por eso es importante, hermanos, como les decía, el alejarnos del pecado. Y de aquí vamos a ver cómo define el pecado la palabra de Dios. La palabra de Dios define el pecado como quebrantar o transgredir la ley de Dios. Desde un principio nosotros hemos conocido que Dios ha dado mandamientos, ha dado diferentes momentos en los cuales nosotros debemos de ser obedientes. Nos ha dado diferentes, como les decía, mandamientos que lo que buscan es lo mejor para nosotros. Pero siempre nosotros llegamos a pensar, es que esto que dice ahí en la palabra de Dios,
pues como que no me gusta hacerlo, como que me es difícil hacerlo. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros seguimos pensando en la carne, seguimos pensando en nuestras conveniencias físicas actuales y no en lo que nos espera en un futuro. En Primera de Juan 3:4 vemos precisamente esta parte de cómo se define el pecado con respecto a la palabra de Dios, cómo la define el pecado. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y como les decía, desde un principio Dios ha dejado bastante claro qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer. En Génesis 2, vamos a leer Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y mandó, ¿quién mandó directamente? Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice, hermanos? Ciertamente morirás. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Comió de ese fruto y murió. ¿Sí murió o no murió? ¿Pero murió físicamente? No, ¿verdad? Murió espiritualmente. Entonces, es a lo que me refiero, hermanos, que nosotros busquemos el vivir eternamente con Dios, alejándonos del pecado, siendo obedientes a la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos leyes explícitas, leyes concretas, como lo son los 10 mandamientos. Estos los vemos en Éxodo 20, del 1 al 17, no los vamos a leer, porque yo sé que ya todos se lo saben, ¿verdad? Ya todos se lo saben al derecho y al revés, ¿verdad? Ya todos se lo saben, bueno, pero nada más como un recordatorio, ¿verdad? En dónde están. Entonces, como les decía, estas leyes Dios las ha puesto para nuestro beneficio. Nos ayudan a actuar de una forma correcta ante Dios, que nuestra vida sea correcta, sea agradable ante Dios, y no solamente ante Dios, sino también ante los demás. Que no tengamos esos problemas, esas complicaciones con las demás personas. Y también estas leyes nos ayudan, nos protegen de cometer errores que pueden traernos consecuencias terribles. No solo, como les decía, en nuestro día a día, sino también para la eternidad. Porque ¿qué va a pasar si nosotros, dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos el mandamiento de no matarás? ¿Y qué pasa si nosotros matamos a una persona y pues ahora sí que nos cachan, ¿no? Nos caen en que, bueno, matamos a una persona? ¿Qué consecuencias vamos a tener? Bueno, pues mínimo la cárcel, ¿verdad? En esta vida, pero en la eternidad, si no nos arrepentimos, ¿qué consecuencia vamos a tener? Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos viviendo día a día para Dios, que nos estemos alejando del pecado, que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y para esto también podemos decir, bueno, ¿y qué solución puedo yo encontrar para el pecado? Si yo estoy viviendo en pecado, si yo tengo una vida llena de pecado, ¿cuál es esa solución que nosotros podemos tener? Entonces, como segundo punto, solución al pecado. ¿Cuál es esa solución al pecado? ¿Alguien sabe cuál es esa solución, hermanos? ¿Cuál es esa solución? Bueno, arrepentirnos, sí es parte de la solución, pero más allá de eso, ¿quién es la solución? Bueno, ya les di la respuesta, ¿eh? ¿Quién es la solución al pecado? Jesús, ¿verdad? Jesús es la solución a nuestro pecado. ¿Por qué? Porque, como vimos hace un momento, cuando el hombre pecó, Dios empezó a diseñar desde ese momento en que Adán pecó, Dios empezó a diseñar ese plan de redención, ese plan de salvación para todos nosotros, para
para cada uno de nosotros que querramos realmente aceptar ese regalo, esa gracia inmerecida. Como lo vemos en Romanos, acompáñenme, vamos a ver Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, nosotros, mientras no estemos aceptando ese regalo de parte de Dios, que es el sacrificio de Jesús, ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, entonces nosotros seguimos siendo pecadores, seguimos siendo indignos ante los ojos de Dios. Por eso es importante que nosotros, sí, efectivamente, como dijeron, ese arrepentimiento, que sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero de nuestra parte, y sobre todo el querer cambiar esa vida de pecado por una vida santa, una vida correcta delante de Dios. Porque no solamente nosotros debemos de quedarnos con ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque simplemente es tan fácil el decir, pues sí, ok, yo acepto el sacrificio de Jesús, yo acepto que Jesús ha pagado por mis pecados y que Él ya me limpió de los pecados, pero aún así sigo pecando, sigo viviendo una vida de pecado. Y no es así, hermanos, no es el hecho de decir, pues ya con el hecho de que yo ya dije, bueno, yo ya creo en Jesús y ya he reconocido a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, pues ya no pasa nada, ya no importa si vuelvo a mentir, si vuelvo a robar, no importa. ¿Por qué? Porque Dios ya me ha perdonado. Pero no, hermanos, no es así. Es responsabilidad de nosotros también el alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que busca de nosotros? Dios busca que seamos limpios, que nuestra vida sea limpia. ¿Por qué, hermanos? Dios, ¿cómo es? Dios es santo. ¿Y los ángeles qué dicen? Él es santo, santo, santo. O sea, no es nada más el decir, pues sí, Dios es santo y ya. Santo, santo, santo. Entonces, de esa misma manera, Dios no va a permitir ni un poco de pecado en nuestras vidas. Por eso es importante también que nosotros, cada vez que pequemos, nos acerquemos delante de Dios, humillándonos, reconociendo nuestro pecado y cambiando esa forma incorrecta para no caer en el pecado. Romanos 12, versículos 1 y 2, vemos esta parte de la importancia de la responsabilidad de alejarnos nosotros del pecado. Y que nuestra vida sea digna y sea correcta delante de Dios. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, les ruego, vean cómo Pablo les está diciendo, de qué forma les está diciendo. No les está diciendo, les exijo a que cumplan esto. No, ¿qué les está diciendo? Les ruego, con ese amor que Pablo tenía para la iglesia, les dice, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y aquí vemos esta parte importante, hermanos. En el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, vemos para nuestra vida que es agradable y perfecta. Entonces, de la misma manera, nuestra vida debe de ser agradable y perfecta para Dios. Ahora sí, ¿qué es
una responsabilidad bilateral, vamos a llamarle así, de parte de Dios. Nos está mostrando una voluntad agradable y perfecta, pero nosotros también debemos de demostrarle a Dios una vida agradable y perfecta. Nosotros, cuando desobedecemos a Dios, lo hacemos ya sea consciente o inconscientemente, guiados por una actitud rebelde. Regresando un poquito a Génesis, ¿por qué fue que entró el pecado al mundo? ¿O por qué pecó Adán? Pues bueno, aparte, poniendo aparte la parte de que Satanás engañó a Eva y todo eso, ¿qué fue lo que sucedió? Adán, ¿qué fue? Fue rebelde. Se rebeló a lo que Dios mismo le había dicho. Si en este caso, a lo mejor Eva, por así decirlo, tenía, ¿verdad? El argumento de decir, bueno, pues es que a mí Dios no me dijo directamente que no podía comer del árbol, ¿verdad? No podía comer de ese fruto. Pero Adán sí no tenía ninguna excusa. ¿Por qué? Porque Dios mismo le dijo a él, no vas a comer de este árbol, de la fruta de este árbol. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios, ya sea de forma física, ya sea de forma digital. Entonces, hermanos, pues le tengo esta noticia. No tenemos excusa de decir ante Dios, es que yo no sabía que esto era incorrecto. Yo no sabía que esto no lo tenía que hacer. Aquí está la palabra de Dios. El problema es que muchas veces no nos acercamos a Dios a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es vivir para Dios cada día. Vivir una comunión con Dios cada día, cada instante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vida, como dicen por ahí, no la tenemos comprada. Tal vez, quienes se enteraron, yo creo que tal vez todos, ¿verdad?, se enteraron, ¿qué sucedió el día de hoy en la madrugada? Tembló, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si ese temblor hubiera sido de mayor magnitud? Hubiera sido un temblor mucho más fuerte y que se hubieran caído casas, que digamos, recordando un poquito el temblor del 85, el temblor fuerte que hubo. ¿Cuántas de esas personas en ese mismo momento pensaron o tenían planes para el día siguiente? Pero, pues en ese mismo instante en que tembló, sus vidas físicas fueron cortadas. Entonces, nadie nosotros podemos decir, pues estoy en pecado, no importa, pues ya mañana me pongo a cuentas con Dios. ¿Y cómo sabemos si en 5 minutos no va a suceder algo en nuestras vidas que nos quite esta vida física? ¿Cuántas veces podemos decir, pues igual estoy en pecado, pero pues nadie se está dando cuenta, no importa? Bueno, pero Dios sí se está dando cuenta. Recordemos que Dios es omnipresente. Él está en todos lados. Aunque no veamos cuando nosotros estamos pecando, cuando no veamos que hay alguien a nuestro alrededor y estamos pecando, pues no se preocupe por eso. Preocúpese más porque Dios sí lo está viendo. Entonces, nosotros debemos comprender que si nosotros estamos pecando, estamos siendo rebeldes a Dios. Así como Adán fue rebelde, nosotros también podemos ser rebeldes a Dios si nosotros actuamos conforme al pecado. Por eso debemos alejarnos del pecado, porque el corazón rebelde, cuando nosotros tenemos un corazón rebelde, ¿qué es lo que significa? Pues que realmente tenemos un corazón orgulloso. Estamos demostrando que nosotros sabemos más que Dios, que nosotros decimos, pues no pasa nada, pues total, uno más, uno menos, robo $1 más, pues no pasa nada,
¿no? Pero a final de cuentas, aún sea un centavo, es un robo. Y eso Dios no lo tolera también. Nada del pecado puede entrar ante la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que sucedía con el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? ¿Alguien sabe cómo podía entrar el sacerdote? En primer lugar, pues bueno, tenía que tener una vida sin pecado, ¿verdad? Una vida correcta. Pero aún así, quien entraba es el sacerdote que llegaba a entrar al lugar, o que le tocaba entrar al lugar santísimo. ¿Qué es lo que hacían con él? Le ataban una cuerda a su pie. ¿Por qué? Porque a lo mejor decían, bueno, puede entrar, pero a lo mejor y él dice, ok, pues yo lo veo que es una persona correcta, no tiene nada de pecado. ¿Por qué? Porque pues a los ojos de los hombres a lo mejor se está comportando de una forma correcta, pero ante los ojos de Dios no. Entonces al momento de entrar al lugar santísimo, si él tenía un solo pecado, caía muerto. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues bueno, ya con la cuerda, pues ya podían jalarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie más podía entrar. Ahora, con ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ahora nosotros podemos entrar delante de Dios, podemos acercarnos directamente a Dios. Ya no es necesario pedirle a alguien, como se hacía en la antigüedad, que alguien pidiera perdón por nuestros pecados. Ahora nosotros podemos acercarnos a Dios libremente a pedir perdón por nuestros pecados. Entonces, cada vez, hermanos, tenemos menos excusas para decir ante Dios, es que yo no lo sabía, es que yo no sabía que esto era incorrecto, yo no sabía que tenía que pedir perdón, yo no sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. Ya no tenemos excusas, hermanos. Primera de Juan 1:8. Debemos también de tener cuidado de no caer en esta idea, como vemos en Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A lo mejor van a decir, ay, pero hermano, pero pues no, yo sí, no he pecado. Yo no he matado, yo no he robado, yo obedezco a mis padres, en fin, yo cumplo los 10 mandamientos tal cual. No hay ningún problema. Como les digo a los jóvenes, siempre hay un pecado que no vamos a poder dejar atrás, y ese es el de la mentira, ¿verdad? ¿Cuántas veces de repente decimos, tenemos una cita, ¿verdad?, con alguien, y nos llama la otra persona, ¿no? Oye, ¿por dónde andas? Pues yo ya llegué aquí a donde nos vamos a ver. Sí, ya voy para allá. Estoy esperando el camión, ¿no? Y apenas se está levantando de la cama, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos diciendo una mentira. A lo mejor digan, ay, pero es que, pues, por esa mentira, es una mentira blanca, pues no pasa nada. Pero es una mentira, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no entrarán ¿quiénes? Los mentirosos, ¿no? Tal vez ahí se aplique un poquito más a los que están constantemente en mentiras, ¿verdad? Pero si nosotros no nos cuidamos de eso, esas pequeñas mentiras blancas, vamos a llamarlo entre comillas, se pueden volver un hábito en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues bueno, ni modo. Oye, ¿sabes qué? Pues se me durmió el gallo, por más yo lo tuve que despertar al gallo y pues ay, voy tarde, ¿no? Ni modo, ¿no? Entonces debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque muchas cosas, como les decía hace un momento, muchas veces nosotros llegamos a pecar de una forma inconsciente, de una forma en la cual tal vez ya nos dejamos llevar por las ideas de este mundo, ¿no? En el cual les decía precisamente hace 8 días, les decía a los jóvenes, ¿no?, que estábamos viendo un tema y les decía, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando a ustedes les invitan a una reunión? Y más sucede, porque bueno, a mí en alguna ocasión, en mi vida pasada, me sucedió
¿no? Cuando entré, apenas cuando pasé de la secundaria a la preparatoria, pues el segundo día, ¿no? En que nos conocimos todos ahí en el salón, pues nunca no faltó el que dijo, ay, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a conocernos mejor, y para conocernos mejor, pues vamos a hacer una fiesta, ¿no? Y órale, vénganse todos a mi casa, y pues ahí vamos todos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces en ese tipo de reuniones, y más cuando son reuniones en el mundo? Bueno, pues que se acercan tal vez algún joven y le dice, oye, mira, pues vamos a entrar en ambiente y aquí está un vasito de refresco con un poquito de vino, de alcohol, ¿no? Aquí está tu vaso. Entonces les decía a los jóvenes, ¿y qué es lo que van a decir ustedes? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Por qué? Porque el mundo, ¿qué es lo que les va a decir? O esa persona, ¿qué les va a decir? Ay, pues un traguito aunque sea, pues no pasa nada, para que lo pruebes, a ver qué tal sabe, ¿no? Y entonces, a lo mejor y dice el joven, bueno, ok, pues bueno, para entrar en el grupo, para no dejarme llevar por la presión del grupo, pues bueno, vamos a probarle un poquito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos nosotros quebrantando la ley de Dios. ¿Por qué? Como les decía a los jóvenes, ahora que ustedes iglesia también han decidido seguir al Señor, ¿cómo es ahora nuestro cuerpo? ¿Qué representa nuestro cuerpo? Representa el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra de Dios que debemos de hacer con ese templo? Cuidarlo. Entonces, como les decía a los jóvenes, con el simple hecho de que tú aceptes ese trago, de que tú aceptes un cigarro, pues bueno, estás quebrantando también la ley de Dios, porque Dios mismo te está diciendo, cuida tu cuerpo. Entonces, nosotros también podemos llegar a caer en esa mentira de parte del enemigo. Es decir, pues tómate una, no pasa nada. Y sí, a lo mejor te tomas una y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que sucede si tomas una y te gusta? Te vas a seguir con la segunda, con la tercera y en fin. Entonces, ahí debemos de tener ese cuidado. Como les decía el ejemplo de hace rato, ¿qué pasó con José? ¿Qué hizo? Corrió, se alejó del pecado. Entonces, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Juan 8, 31 y 32. Para sustentar lo que les estoy comentando. Juan 8, 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces, nuevamente vemos, Jesús mismo les está diciendo, está hablando en este versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y no solo eso, ¿qué más dice? Conocerán la verdad. Y esa verdad, ¿qué va a pasar? La verdad nos hará libres. ¿Nos hará libres de qué, hermanos? Del pecado. Alejarnos del pecado. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Y nosotros también debemos siempre de mantener viva esa permanencia en Jesús. Que nuestra vida diaria sea siempre permanente en Jesús. Porque Dios, recordemos, Dios mismo odia el pecado, porque ese pecado crea esa barrera de separación entre nosotros y Dios. Crea una barrera en la cual perdemos esa comunicación directa con Dios. Y eso también nos aparta de hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a caer en el mundo. Empezamos a caer en hacer lo que el mundo hace, lo que el mundo dice, lo que el mundo piensa, en lugar de que nosotros estemos haciendo, actuando, pensando
conforme a Dios. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sigue estando en nuestras vidas. Dios sigue escuchando nuestras oraciones. Pero vemos en el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Entonces, como les decía, hermanos, vemos que el pecado lo que hace es que corta esa relación que nosotros tenemos con Dios. Dios sigue estando ahí, Dios va a seguir estando ahí, pero nosotros estamos para Dios, vamos a seguir estando para Dios. Eso ya va a depender de nosotros. Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros si nosotros seguimos siendo fieles a Dios. En Juan 3:17 también vemos que la palabra de Dios nos dice que pues Jesús vino a este mundo para que también todos tengamos esa oportunidad de recibir ese perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Que vemos en Juan 3:16, pero en Juan 3:17 también vemos esa confirmación en donde dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios lo que desea es que nosotros seamos salvados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder tener esa certeza de ese perdón de parte de Dios y esa vida eterna? Pues bueno, nada más necesitamos, como dice en Juan 3:16, necesitamos aceptar ese sacrificio de Jesús, pedir perdón por nuestros pecados y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Porque nosotros, aparte de eso, también debemos de seguir siendo fieles a su palabra, fieles a la palabra de Dios. Como vemos aquí en Juan, vamos a leer Juan 15, versículos del 1 al 8. Juan 15, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Aquí vemos que Jesús, ¿verdad?, nuevamente está hablando y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, hermanos, como les decía, solamente hay dos caminos: una vida eterna junto a Dios o una vida eterna de castigo. Y aquí mismo lo podemos ver. El que en mí no permanece será echado fuera
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Entonces, hermanos, nuevamente es importante vivir día a día para Dios, que nuestra vida sea para Dios. En Juan 15:16 también vemos una vez más la confirmación de ese regalo de parte de Dios para nosotros. Juan 15:16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Nuevamente vemos ese amor, esa misericordia de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio y cambiamos nuestra vida, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos verá el mundo si nosotros aceptamos a Jesús? Bueno, primeramente, no nos verá de una forma agradable. Muchas veces, debido a nuestra fe, debido a que no estaremos de acuerdo en muchas de las ideas o de los pensamientos de este mundo, vamos también a ser aborrecidos. No nos va a querer el mundo. Y qué bueno, lo importante es que Dios nos quiera a nosotros, que Dios guarde la vida de cada uno de nosotros. Juan 15:18 al 21. Juan 15:18 al 21, vemos precisamente esta parte. Jesús mismo, vemos cómo ya nos está advirtiendo desde antes qué es lo que va a pasar entre nosotros y el mundo. Juan 15:18 dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y todavía no hemos, bueno, al menos aquí en México, todavía no hemos llegado a esa parte de la persecución por ser cristianos. Hay muchos lugares en los cuales está prohibido predicar el evangelio, pero aquí tenemos todavía la oportunidad de poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios sin restricciones. Y ahora una pregunta importante: ¿cómo debemos vivir? Pues bueno, la respuesta está en el tema: vivir para Dios, vivir para el Señor. Y no solamente porque pues se oye muy bonito, o pues sí es importante que vivamos para el Señor, sino que también es un gran mandamiento. Recordemos que no solamente están los 10 mandamientos que vemos en el Antiguo Testamento. Jesús también dejó muchos mandamientos aparte de esos. Vamos a ver Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Sí, porque ya vi a varios hermanos que dijeron: híjole, si con 10 no puedo, ahora más mandamientos. Pues sí, hermanos, la vida de Jesús misma fue un mandamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir los pasos de Jesús. Dice Mateo 22, 34, dice la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, ¿para qué, hermanos? Por tentarle, ¿verdad? Diciendo: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y no solo eso, les dijo después, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos manda la palabra de Dios? Vivir cada día para Dios, vivir cada día para el Señor. Que nuestra vida sea agradable y correcta delante de Dios todos los días de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida. Que nuestra vida sea siempre agradable a Dios. Y pues bueno, para terminar, hermanos, nada más resumiendo, fue un tema corto, pero pues yo creo que es bastante edificante que nosotros podamos comprender que lo importante de nuestra vida es vivirla para Dios. El grupo de alabanza, si puede ir subiendo de favor. Entonces, resumiendo, hermanos, como les decía, el pecado significa desviarnos de hacer lo correcto delante de Dios. Es no tener esa vista puesta en Dios, sino tener una vista puesta en las cosas de este mundo, en las cosas del pecado. También vimos que Dios nos ha dado su ley, nos ha dado sus mandamientos para nuestro beneficio. Que nosotros muchas veces no veamos de esa misma forma estos mandamientos y su ley, pues bueno, debemos entonces de reflexionar por qué se nos hace difícil el obedecer la palabra de Dios. Debemos de ver qué es lo que realmente está importando en nuestras vidas. Si es agradar a nuestra carne o si es agradar a Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? También un corazón rebelde, vimos que es un corazón orgulloso y ese corazón orgulloso permite que el pecado entre en nuestras vidas. No debemos de tener un corazón de esa forma. Al contrario, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Debemos demostrar ese amor, ágape, ese amor que también Dios mismo ha demostrado en nosotros para que nosotros también lo reflejemos y lo demos a conocer a los demás. Porque ¿qué es lo que ha pasado primeramente en nuestras vidas? Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces nosotros también debemos de aprender a perdonar a los demás. Debemos de aprender a vivir junto con los demás como hermanos, como hijos de Dios. Y por último, hermanos, vemos que Jesús dio su vida por amor a nosotros, para que todos esos pecados sean perdonados por Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Ese sacrificio, ese regalo inmerecido que nosotros ahora hemos podido aceptar. Y si no lo hemos aceptado, tenemos la oportunidad de poder aceptar ese regalo. Pedir perdón por nuestros pecados y cambiar nuestra vida. Cambiar por una vida agradable a Dios. Y pues bueno, hermanos, vamos a dar gracias por este tiempo, por este momento en el cual podemos aprender que lo importante es que nuestra vida sea una vida para Dios, que siempre vivamos para Dios. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual, Padre, nos has permitido aprender que lo mejor que podemos hacer, Señor, es vivir para ti.
Que nuestra vida, Señor, sea agradable para ti. Todo instante, todo momento de nuestra vida que tú nos permitas estar aquí, Señor. Que cada uno de esos momentos sean, Señor, para ti. Ayúdanos, Señor, si estamos en pecado, si estamos cayendo en tentación, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos primeramente, Señor, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder ser dignos de ti, a que nuestra vida, Señor, sea agradable a tus ojos y que en algún momento, Señor, nosotros podamos escuchar de ti. Entra al gozo de tu Señor, porque tú eres digno. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, demostrar ese amor que tú nos has demostrado con nuestros hermanos, con todas las personas, Señor, a las cuales podamos nosotros dar a conocer de ti, de tu evangelio, Señor. Danos esa sabiduría, Padre, para poder dar a conocer de tu palabra. Y te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que están aquí, Señor, que nos escuchan, que nos ven a través de internet, que tú, Padre bendito, bendiga sus vidas conforme a tu voluntad, Señor. Que tú guardes a cada uno de ellos, Señor, y que tú estés con ellos cada día de sus vidas, Padre. Y que ellos, Padre, también puedan estar cada día de sus vidas delante de ti. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.